seguimos con la siguiente intervención. Y como decía el profesor Enrique, más adelante recogeremos las preguntas para los invitados de Cali. A continuación, tenemos, siguiendo en esta misma línea de los atlas históricos, tenemos la conferencia, la charla titulada El plano y la lectura de la ciudad en el tiempo, el Atlas Histórico de Bogotá, en la cual van a participar el profesor Germán Mejía Pavoni, quien es historiador y doctor en historia por la Universidad de Miami y actualmente decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana, sede Bogotá. Además, pues yo creo que nuestro querido profesor Germán no necesita mucha presentación, ha sido uno de los pioneros en historia urbana y a quien admiramos y bueno, también seguimos aquí con esta iniciativa de la Red Colombiana de Historia Urbana. Y adicionalmente a Marcela Cuellar Sánchez, quien es arquitecta por la Universidad de los Andes y magíster en restauración por la Universidad Javeriana y actualmente decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, y quien además hacía muchísimos años no vi, y me complace mucho saludarte, Marcela. Qué bueno que nos estemos encontrando nuevamente en estos escenarios académicos, me alegra mucho volverte a ver y desde luego que bienvenida y ojalá pues activa acá en la Red Colombiana de Historia Urbana. También quisiera como tomar el espacio para agradecer a la Universidad Javeriana, ya que el profesor Germán Mejía nos ha colaborado con toda la parte técnica y la plataforma para poder estar acá conectados todos estos días. Muchísimas gracias, les doy la palabra y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Sebastián. De verdad, hacía rato no nos veíamos y me complace mucho verte. Bueno, y saludo a todos los que están aquí presentes, a Germán, por supuesto. Y bueno, pues no sé cómo vamos a empezar. Voy a proyectar una presentación que hicimos. Compartir. Bueno, pues voy a iniciar este conversatorio. Sobre todo pues Germán y yo nos habíamos propuesto para esta tarde hacer unas apreciaciones generales sobre nuestra experiencia en el Atlas. Más que un resumen o algo así, es como todo este proceso experiencial. Voy a tratar de arreglar algo acá porque tengo retorno. No me escuchan. Estamos escuchando. Espera, yo trato de revisar acá. ¿Ahora sí? Ahí te escuchamos bien, aquí nosotros escuchamos sin retorno. Perfecto. Sí, perfecto. Entonces, como les decía, lo primero contarles que el Atlas Histórico de Bogotá y su elaboración fue una experiencia increíble. Germán y yo empezamos a trabajar juntos desde hace muchos años en la Javeriana, en estos temas de Bogotá, y nos preguntábamos por qué era tan difícil conseguir un plano de Bogotá o muchos planos de Bogotá. Pues él más experimentado en estos asuntos y yo empezando a adentrarme en este tema de la historia urbana de Bogotá, pues necesitábamos esta herramienta fundamental que es la cartografía y no era fácil encontrarla. Entonces empezamos a hacer una especie de fichitas para que él tenía unas, yo tenía otras para poder pues encontrar información. También le preguntábamos a amigos, a Carlos Niño, a Alberto Saldarriaga, bueno, a la gente que estaba en el tema de qué hacía. Entonces empezamos a hacer como estas fichas de diferentes planos que nos iban sirviendo ahí como para entre todos ir organizándonos pues la información. Pero ocurrió algo increíble y fue que
A Germán lo nombraron director del Archivo de Bogotá y nos fuimos a trabajar juntos. Esto fue como entrar a un mundo, como lo decía Germán, a una chocolatería cuando uno es niño. Fue lo mejor que nos pudo pasar y lo mejor que le pudo pasar a este Atlas, porque podríamos tener acceso a documentación de primera mano, del archivo, los planos del museo, que ahí pues también teníamos contacto en ese momento con Luis Carlos, que era el director del museo, y pues teníamos cercanos el Archivo General de la Nación. Además, pues en la experiencia que teníamos habíamos encontrado algunos planos en otros archivos en el mundo, y cuando empezamos a hacer como esta compilación, la gente empezó a llegarnos con información, nosotros empezamos a encontrar otra, y bueno, empezamos a tener, digamos que mucha documentación para plantearnos la idea de hacer este atlas. Decíamos, pero ¿por qué no se ha hecho de verdad un atlas o un libro que recopile pues la información cartográfica? Y decidimos hacerlo pues porque no se había hecho. Sin embargo, también nos preguntábamos lo que muchos historiadores, arquitectos o pues personas que están investigando en historia urbana en Bogotá es el primer plano. Ese primer plano del que hablan eh, los códigos y todas estas ordenanzas de fundaciones de ciudades españolas en América, ese primer plano en Bogotá no existe. También se lo preguntaron los cronistas en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, Posada, Ibáñez, y bueno, era como una obsesión, pero llegó un momento en que dijimos, a lo mejor no existió y no existe y dejamos de buscarlo y nos centramos pues en la documentación que teníamos. Fue una experiencia, como les digo, increíble en que, bueno, cuando ya teníamos como un panorama general pues de la información cartográfica, decidimos pues generar también unos criterios en torno a qué planos iban a estar ahí, cuáles iban a ser esos parámetros para poder elegir los planos del libro. Hubiéramos querido también incorporar muchísimos, pero pues el presupuesto no nos alcanzaba. Entonces hicimos una selección basada en una razón muy general y era que fuera un plano completo de la ciudad. Esto pues nos hizo, perdón, esta presentación está ahí, lo siento. Esto nos hizo pues también incorporar algunos imágenes previas que nosotros no consideramos planos, como propiamente dichos, como esta imagen que todos conocemos, que es una primera aproximación hacia la ciudad, pero pues no es un plano, no tiene el rigor de un documento cartográfico. Esta también, que además genera muchas dudas porque su autor no salió de Perú, simplemente pues es una representación de un modelo de ciudad y un modelo de ciudadanía que pues es como una, simplemente como una representación, como le dije, al rey. Y este, que es una vista de vuelo de pájaro, donde pues sí está más o menos representada la ciudad, pero no es tampoco con todos los parámetros cartográficos que nosotros consideramos para un plan. Entonces coincidimos con Ibáñez y coincidimos con Posada en que este sería el primer plano. Además es el primer plano que hemos encontrado hasta ahora de la ciudad. Es un plano que está en el archivo cartográfico militar en Madrid y que, bueno, por todas sus características es el primer plano que hemos considerado acá. Para la construcción de los planos, además, nosotros estuvimos revisando uno que considerábamos original y versiones. Versiones de ese mismo que debido pues, a otros criterios como fechas, como algunas características parecidas o similares, hemos decidido que sean versiones de ese plano y que fueron documentadas y estudiadas. Además, pues, en este proceso también nos preguntamos por qué, teniendo Bogotá unos momentos tan importantes como su cuarto centenario, no hubo esta recopilación o esta compilación de planos. Entonces, en general, digamos que estos fueron
los momentos preliminares a la elaboración del libro, después ya de tener todo el panorama, las fichas, de hacer los convenios. Hicimos convenio con, en ese momento, la Corporación La Candelaria, con el Archivo General de la Nación. Escribimos también algunos archivos en el mundo con personas que tienen planos en sus casas, pues como documentos privados, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y iniciamos todo el proceso ya de organización. Lo hicimos de manera cronológica, en donde, como les decía, tenemos un plano principal y una o varias versiones que hemos decidido que sean de ese plano. Esto a nivel general, entendiendo que este es nuestro primer plano y una versión de ese primer plano. Ahora le voy a dar la palabra a Germán, quien nos va a dar pues consideraciones generales más sobre el Atlas, teniendo en cuenta también que nuestro libro, o el libro que construimos para la ciudad, es un libro de referencia. No pretendíamos tampoco que fuera un libro que profundizara en algunos aspectos, sino que simplemente le abriera la puerta a los investigadores a, por un lado, tener toda la información, o la información que habíamos encontrado hasta el momento cartográfica de la ciudad, que permitiera a cada documento ser en sí mismo un objeto de investigación, y que fuera además un libro que todo el mundo pudiera entender, no solamente para investigadores, para historiadores, para arquitectos, para geógrafos, sino que toda la familia, como lo decían anteriormente, también en la construcción del plano del Atlas de Cali, que fuera un documento o un libro para toda la familia. Entonces le doy la palabra a Germán, y al final vamos a hacer unas consideraciones sobre algunos de los elementos que están allí consignados en el Atlas, Germán. Bien, gracias. Gracias, Marcela. Solo una pequeña nota, y tiene que ver con el título de Atlas Cartográfico. Este forma parte de una serie. ¿Tienes el micrófono apagado? Ah, no. Ay, perdón. ¿está apagado? No, te escuchamos. Ya, listo. No, era diciendo que, pon un momentico la portada, Marcela, es que quiero simplemente hacer notar algo, y es Atlas Histórico de Bogotá, cartografía, que pareciera ser redundante, pero no lo es, porque este salió sin haber sido planeado, por circunstancias con los editores, o en fin, después de otro libro, que era el Atlas Histórico de Bogotá 1538, 1910, de un grupo que dirigió Alberto Escobar y que lo publicó el instituto. Todavía en ese momento era la Corporación La Candelaria, creo, pero es el Instituto de Patrimonio en estos momentos, que resultaron finalmente ser 3. Pero lo interesante, y es a lo que voy con esta reducción, es la palabra Atlas, la diversidad que es posible tener alrededor de eso. Si ustedes, creo que se consigue hoy en digital ese libro, si ustedes entran a la colección del Instituto, ¿cómo se llama? El Instituto de Patrimonio, me confundí, pero bueno, el de Bogotá, creo que está en digital. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Me enredé. Creo que se puede consultar en digital completo, y es una manera distinta de construir. Eso fue construido por lugares de la ciudad que están en orden temático y al interior cronológico, que se acompaña de la cartografía de ubicación y un gran trabajo fotográfico, en fin, de recuperación de imágenes de ese sitio. Y cuando propusimos el instituto entró a formar parte también, junto con el archivo, en fin, y la editorial Planeta. Es un proyecto grande que entonces lo generamos como parte de esa colección. Después salió otro, no me acuerdo si salió antes o después, que es entre 1910 y 1948 o algo así, que tuvo menos buena suerte que el primero, pero que en conjunto muestra una gran información de referencia sobre Bogotá. Eso es importante. Simplemente quisiera, para dar paso después al ejercicio que como pensamos que se podía hacer, es 4 pequeñas reflexiones sobre esa idea de Atlas y la lectura del espacio de la ciudad. Lo primero es, el Atlas es una serie documental, y yo creo que eso es fundamental.
no es un solo plano en singular, que es lo que uno encuentra en los repositorios, en fin, y que valen todo el oro del mundo. Pero cuando uno los pone en conjunto, en un solo lugar, configura una serie documental. En términos de trabajo de historiador o de la lectura que uno puede hacer, adquiere un valor distinto. Y eso es el primer objeto de eso, y es cuando uno tiene la posibilidad de mirar a lo largo del tiempo el mismo objeto, pero lo que va sucediendo con él en el tiempo, o sea, la serie, nos parece que él le da una connotación a ese concepto de Atlas que es valioso y de qué es lo que finalmente importa. Pero bien, este que estamos viendo, el que vimos ahora de Cali, el que hicieron en Medellín, en fin, tiene un valor inicial y es la recopilación, o sea, recuperar los documentos y ponerlos en relación y difundirlos en ese conjunto. No solo saber que existen unos repositorios y que podemos o no tener acceso a ellos, sino lograr reunirlos, darles la forma de serie y difundirlos para que otras personas lo puedan leer como serie, insisto, pero también como documento individual. Esto es una operación básica historiográfica, pero que es fundamental. Y como operación básica, lo que permite o es el resultado de recuperar, de ordenar, de describir y de señalar algunos asuntos que estaban ahí. Ustedes miran la ficha que nos presentaban ahora el grupo de Cali con ficha que se hizo para este atlas, son básicamente los datos que se espera encontrar de identificación. Y eso, que son sacados de las cartelas, en fin, de la documentación misma que tiene el plan. Pero, por ejemplo, Marcelo lo señalaba ahora, este atlas señala versiones sobre un mismo plan. Y porque pasó algo muy interesante con Bogotá, se empezaron a intervenir planos históricos y aparecieron en libros que tuvieron gran difusión y el mapa, resultado de esa intervención, se convirtió en original. Llegó un momento en que uno no sabía si estaba hablando del Schiaki, el original, o de la intervención de Carlos Martínez al plano de Schiaki. Y empezó a suceder eso, va a suceder con uno que vamos a ver ahora, que es el de Cabrera, que tiene varias, y por sucesos que en la recuperación nos fuimos enterando. Por ejemplo, en la escuela que crea Codazzi aquí en Bogotá, a mediados del siglo XIX, y la escuela de dibujo que está asociada, pues se usaron los planos históricos anteriores para enseñar a dibujar planos. Entonces vamos a tener diferentes planos que pueden tener diferencias ya cuando el estudio histórico requiere ese nivel de detalle, porque la intención no era hacer uno nuevo, uno tal cual, lo propio de esto, sino servir de escuela para un estudiante de cartografía. Entonces, lo primero es la configuración de la serie, el valor que adquiere un atlas como serie documental. Segundo, la serie como lectura de la ciudad en el tiempo, y eso es precisamente lo que esto nos entrega. Es el plano como documento, por supuesto, es una representación. Luis Carlos ayer lo señalaba con profundidad, entonces no vuelvo sobre eso. Pero cuando yo tengo la serie, yo tengo tengo una representación distinta, tengo una manera de mirar que ya no es la que proviene del documento singularizado, sino de la mirada continua a través de décadas. Y algo muy interesante, la mirada continua, pero con diferentes tipos de planos. El grupo de Cali nos señalaba diferentes orígenes que tienen los planos. Nosotros no lo hicimos con este atrás, pero evidentemente se nota en ellos cuáles tienen valor propagandístico, cuáles son topográficos, cuáles son de planeación, cuáles son satelitales, en fin, cuáles son directorios de la ciudad. Y entonces esa posibilidad de leer la serie y ir encontrando en esa serie diferentes formas de representación y diferentes objetos del plano hace que esa lectura sea muy interesante. Por lo tanto, el plano como documento o la serie como esta estructuración en el tiempo nos permite ir desde lo singular de la representación a los múltiples planos que se articulan en la representación. Tercero, el atlas como un proyecto para leer la ciudad y es de nuevo, señalo el valor del documento singular y las preguntas que resultan de la lectura del documento singular,
pero ¿cuáles son las preguntas que resultan de la serie? Y son preguntas totalmente distintas, porque no es lo mismo tener 50 planos y hacer una pregunta que tener un plano y hacer la pregunta. Ninguna es mejor o peor que la otra. Lo que quiero señalar es que son distintas. Luego, el Atlas es un proyecto. En su construcción, lo señalaba en el primer punto, pero es también un proyecto como lectura, que es lo que estoy señalando en estos momentos. Son niveles distintos de lectura, son las posibilidades que se están creando ahí. Y finalmente, el Atlas como un lugar de producción de sentido. Cuando ya está la herramienta creada, cuando se entrega la herramienta y empezamos a usarlas, lo que tenemos en las manos es un lugar de producción de sentido. Un lugar de producción de sentido es que somos nosotros, en el uso del Atlas, lo que le damos toda la potencialidad al mismo. Ya tenemos una herramienta, pero lo que podemos construir con esa herramienta, por supuesto, depende de lo que nosotros estamos haciendo con ellas. Entonces, no es solo el asunto del plano singular o colectivo, es su lectura, su construcción, su representación como singular, sino es el valor del conjunto, la serie, la forma como se ordena, los múltiples planos a que da lugar de acuerdo a la naturaleza del plano, las posibilidades de hacer una pregunta que se responde en el conjunto, no en la singularidad. Lo que uno puede, al comparar, notar, diferencias, las duraciones. Por ejemplo, una cosa muy evidente en Bogotá es ¿por qué no se representa Chapinero si no hasta muy tarde? Chapinero existe desde mediados del siglo XIX y se configura como parroquia y barrio de la ciudad ya para los años 80, y sin embargo solo va a aparecer representado hasta 1913. ¿Por qué? O sea, los silencios. Que los planos, muchos de los planos del siglo XIX o los anteriores, solo representan la parte construida, pero hay un absoluto silencio sobre los alrededores de la ciudad, sobre sus suburbios, sobre, llamémoslos como quieran, y aparecen como espacios vacíos de gente, cuando sabemos por muchas fuentes llenos. Y podemos seguir y seguir. O sea, podemos leer desde lo que no está, podemos leer desde lo que está, podemos leer desde la comparación que hay entre ellos. En fin, son esos lugares de producción de sentido, un Atlas nos entrega. De ahí que sea obvio que en la invitación que se ha hecho hoy ya varias veces, que los podamos hacer. Y no solo para las grandes ciudades. El día que tengamos también en los Atlas las aldeas, lo que llamamos los pueblos, lo que llamamos las ciudades secundarias, en fin, necesitamos tenerlos y tener ese conjunto para poder leer desde ahí cómo ha sido el proceso de construcción territorial de Colombia, cómo hemos habitado el territorio, cómo lo hemos construido, y creemos que el potencial de esto es que podamos reunir esa información para poder empezar a construir explicaciones. Bien, esto era lo que quería señalar para dar paso entonces a este ejercicio que habíamos propuesto con Marcela. Bueno, voy a terminar de hacer esta ronda, porque aquí les trajimos pues toda la información que tenemos en el Atlas, son 72 planos con sus versiones, y bueno, lo que yo quiero complementar a esta reflexión que ha hecho Germán es las diferentes lecturas y miradas que podemos hacer a este conjunto cartográfico que nos permite muchísimas posibilidades. Por un lado, la nomenclatura y los catastros. Ayer lo mencionaba Luis Carlos, cómo él lo dijo de manera general, cómo la ciudad cambió de nomenclatura y cómo nosotros hemos detectado qué documentos, qué planos nos sirven para leer esa nomenclatura. Yo les voy a hacer unas recomendaciones para los que estén estudiando Bogotá, este plano. Este plano es uno de mis favoritos y qué pena que lo ponga en primera persona, es de 1849, el plano de Codazzi, no solamente por su precisión, recordemos pues que es un ingeniero militar, sino porque están los nombres de las calles, los números de las casas, y este plano es el que nos da cuenta de esa primera nomenclatura que se formalizó en la ciudad en 1774. Luego, pues, está este otro, que es una versión, las versiones del plano de Codazzi, y en 1849 hay otro cambio en la nomenclatura,
Y nosotros, o pues yo les hago la propuesta que lo lean desde este plano, que es de correos, pues entonces tendría que tener muy clara la nomenclatura, pero sobre todo el plano de Clavijo de 1894, que también tiene los nombres de las calles de acuerdo a esa nomenclatura. O el plano de Clavijo, que este es muy lindo, que siempre no lo presentan así, pero pues que el plano es así, que además es un directorio, como también lo mencionaba Luis Carlos ayer. Entendamos también que en esa primera, en ese segundo momento, en cambio de nomenclatura, la ciudad se entiende diferente. En la colonia o antes de los procesos de la independencia, la ciudad tenía un centro que era la Plaza Mayor y así se entendía las direcciones de la ciudad partiendo de ese centro. Entonces esto tenemos que amarrarlos con los planos de catastro. Lastimosamente no los tengo acá, pero tenemos unos catastros sin plano y unos planos de catastro sin documento. Entonces hay que entender también que la cartografía o los documentos cartográficos siempre están acompañados de otros documentos que nos permiten entender esta lectura global o pues más, digamos, más sistémica de la ciudad. También podemos verlos de acuerdo a los detalles, le decía Germán, las cartelas, ¿cierto? Este plano que es del Servicio Histórico Militar, pues le pertenece esa cartela, está además asociado a pues, otra información cartográfica importante. Aquí, por ejemplo, vemos cómo aparece el cementerio, el Camposanto sobre la 13. Este, por ejemplo, que es un detalle, y nosotros escogimos de este plano ese detalle, que es el plano de Bogotá, por las características y los criterios que teníamos. Bueno, el primer plano en donde es que aquí lo hace precisamente para poder allí ubicar el cementerio que aparece, como les decía, en este plano, pero que ya con el cambio de lugar, pues empieza a aparecer en el plano de Codazzi. Y en adelante, pues aparecen. Como también los planos nos muestran otras cosas de acuerdo a las intenciones. Esa imagen de ciudad, o sea, la cartografía nos permite también leer o nos permite obtener información que está allí, riquísima. En este caso, por ejemplo, que es un plano de 1800, pues parece que es de 1908, está entre 1906 y 8, ya se da cuenta de este espacio que empieza a ser tan importante en la celebración. Y pues que posteriormente ya se hace evidente en el plano de 1911 después de haber sido construido el parque. En general, pues son estas cosas que aparecen, ¿cierto? Allí lo que mencionaba Germán, cómo la ciudad también define o desde la cartografía se define o se da a entender esos criterios de ciudad, lo que hablaba ahora de cómo hasta en 1900, por ejemplo, este plano de 1907 no muestra Chapinero, lo mostraba aparte, y ya otros planos que no necesariamente pues son de esta información tan rigurosa, sino planos de servicios públicos o de otra cosa, empiezan a mostrar la ciudad completa. En todo caso, aquí hay una división, si ustedes se fijan. Disculpa, tienen 5 minutitos. Listo, los planos comerciales, entonces voy a acelerar, de ventas de lotes, las técnicas también se pueden mirar, la aerofotografía cuando aparece, este plano en computador que es divino, pues es aparentemente horrible, pero es de 1980, entonces tiene toda la pixelación y cosas, el plano pues ya, estas copias, la aerofotografía, que en este momento, para 2007, esto era lo más avanzado, ahora lo podemos tener todos en nuestro computador, en nuestro teléfono, los planos de trabajo, pues que también están allí, y los planes que están en los planos. Y lo que les decía, son puertas a un universo de información, y nos vamos a fijar en este plano, que es el de Domingo Schiacchi. Bueno, los primeros planos y las versiones al plano de Cabré, la de Indalecio Liévano, la de Dusan, la de Nicolás Ortiz, la de Carlos Pardo, y esta específicamente, que es de Dusan y que se publica en las hojas de cultura popular, pero que hace
más popular, Carlos Martínez. Y precisamente la queremos que la tengamos en cuenta por este detalle. Son las fortificaciones de Santa Fe. Es un proyecto que fracasó y que se hizo entre 1789 y 1795. Nosotros nos preguntábamos en el Atlas, cuando lo estábamos haciendo mucho por estas fortificaciones, y pues encontramos posteriormente el expediente en donde, pues por este miedo, sobre todo que empiezan a tener los virreyes sobre los alzamientos de los civiles en el nuevo Reino de Granada, pues, y gracias a lo que ocurre con los comuneros en 1781, el virrey arzobispo Antonio Caballero y Góngora decidió hacer este proyecto de fortificaciones y se lo encargó a Domingo Schiavvi. Posteriormente no fue posible, aquí luego llegó Cabrera, no lo hicieron y bueno, fracasó, pero está el documento que es este plano. Entonces la invitación es esa, a que cada plano pues es un mundo, además es un mundo increíble, a universos que nos pueden llevar a conocer muchísimo más de nuestra ciudad, de nuestras ciudades y a cambiar las narrativas. Y dejo este plano al final porque es uno de los planos que para los que estudian Bogotá, pues les recomiendo. Es un plano de 1915 que tiene delineadas los límites de fincas, de manzanas, que hoy si lo comparamos con el plano actual, pues nos da cuenta de barrios y otras cosas y no ha sido tan estudiado. Entonces aquí les dejo pues esta posibilidad. También dándoles las gracias por estar acá, por escucharnos y bueno, estamos atentos a seguir contribuyendo con la red. Desde Barranquilla también habíamos hablado de empezar a hacer el Atlas y si podemos hacerlo entre todos, pues bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Marcela, muchas gracias a Germán. Desde luego que supremamente, siempre es muy importante volver a ver el Atlas Histórico de Bogotá. Yo creo que muchos estudiamos y aprendimos y nos interesamos por la historia urbana a partir de este trabajo que ustedes hicieron, que es de un valor incomparable, yo creo que para la historia urbana del país. Muy bien, pues ya tenemos es como el espacio para iniciar el diálogo. Pues no sé si quieres, Eulalia, tomas tú la palabra a ver si tenemos preguntas que hemos ido recogiendo a lo largo de las conferencias y de los conversatorios que tuvimos y les proponemos que a partir de aquí podamos, pues si quieren hacer intervenciones, libremente pueden ir haciendo el uso de la palabra, ¿no? Entonces, dale, Eulalia. Listo, bueno, no, buenas tardes, noches otra vez a todos. De nuevo, muchas gracias por las intervenciones. Yo creo que tenemos un panorama muy interesante de experiencias y que sobre todo quedamos muy antojados de ojalá poder hacer entre todos esos atlas de las ciudades colombianas, grandes y pequeñas, digitales y análogos. Y bueno, yo creo que ahí tenemos pues como mucho potencial de la red. Entonces mientras se animan a escribir más preguntas para el chat, tenemos dos iniciales para Anthony. Igual también creo que pueden hacer las intervenciones o comentarios las personas que quieran aportar, pues que de los participantes. Entonces, para Anthony tenemos dos preguntas. Desde su conocimiento, ¿cuáles plataformas, archivos y repositorios nos recomienda para encontrar mapas de ciudades colombianas? Concretamente, podría decir qué tipo de información podríamos encontrar en el IGAC y cómo podemos acceder a ella. Esa era la pregunta de Luisa Betancourt. Y tenemos otra pregunta de Aida sobre los planos de crecimiento urbano por épocas de Barranquilla, que en cuál repositorio nacional se pueden obtener. Entonces, Anthony, adelante. Vale, muchísimas gracias. Pues ahí a la pregunta de Luisa, pues ayer habíamos compartido como un listado con repositorios. Lo vuelvo a dejar aquí en el chat. Y ahora hice como una especie más bien como de formulario por si alguien de los que están presentes quiere aportar ¿cierto? Como a este listado, a este repositorio como de donde se pueden encontrar como cartografías antiguas digitalizadas.
Entonces ahí se pueden encontrar varios, ¿cierto? Como que repositorios nacionales y internacionales. Y en relación a la pregunta sobre el IGAC, pues también conectándolo con la mapoteca, hay una parte de la biblioteca, pues, digamos, el IGAC tiene la biblioteca y está el centro de documentación. Entonces, en el centro de documentación están pues, todo este repositorio de fotografías aéreas que se están tomando desde finales de los 30 y esos parcialmente están digitalizados. Algunos están dentro de un proyecto que se llama Colombia en Mapas, que salió hace poco desde el IGAC, que está en el listado el link de acceso. Y uno ahí puede consultar, ¿cierto? Como en digital parte de esa información y la otra es pues como de manera física. Y por otro lado está la biblioteca que no está conectada con el centro de documentación, pero la biblioteca lleva desde la pandemia ya año largo cerrada y hay una serie de cartografías pues impresas y manuscritas que hacen parte de, ¿cierto? Como de la historia misma del IGAC como productor, como agente oficial, ¿cierto? Como que viene desde el 35, pues antes cuando era Instituto Geográfico Militar y Catastral, y también parte de archivos pues, que fueron producidos por la Oficina de Longitudes, digamos, y otras instituciones que uno puede encontrar en, en esa biblioteca. Pero esa información, hay alguna, más o menos como unos 200 mapas que se digitalizaron para el proyecto de la mapoteca digital, se pueden consultar ahí en línea. Otros se pueden consultar desde el catálogo de ellos y hay otra información que, pues, que por su volumen, por el costo, ¿cierto? Por los esfuerzos de digitalizar esta información, pues no ha sido digitalizada. Y entre esas, pues ahí también como conectándolo con la pregunta de Aida, hay de varias ciudades, ¿cierto? Como pues hay algunas de Barranquilla, de Cali, de Bucaramanga, de distintos periodos, pues entre el, el, pues principalmente el siglo XX y cosas, digamos, como el siglo XIX, pues digamos, en el caso de Cartagena hay mucha información, pero yo creo que tal vez Marcela sí podría como, tal vez como ampliar la información sobre esta información cartográfica sobre Barranquilla, porque particularmente, digamos, como que desconozco, pues, los archivos ¿cierto? Como en el Atlántico de carácter cartográfico y la información, digamos, como que circula en estos archivos nacionales, pues en el caso de estos proyectos que he mostrado, no es muy abundante. Bueno, pues sí, Anthony, mira, yo estaba haciendo algunas indagaciones para iniciar el proceso del Atlas Histórico de Barranquilla y pues como es común en lo que ha pasado en otras ciudades, tampoco es tan fácil encontrar información. Algunos planos están en el archivo histórico. Tenemos en la Universidad del Norte todo el archivo de Parrish y con la celebración de los 200 años del Barrio El Prado, pues descubrimos que no solamente están los archivos del Barrio El Prado, sino de otros barrios como urbanizaciones aisladas, que pues dependiendo del tipo de cartografía podríamos construir el tipo de atlas, porque pues si no tenemos esta información de planos completos, pues sí podríamos generar otros criterios. En el archivo, como les decía, histórico hay pocos planos, hay más en estos archivos de Parrish donde hemos encontrado estas urbanizaciones que fueron hechas por esta compañía urbanizadora, pero pues ya en el siglo XX. Y en el IGAC, por supuesto, y complementando un poco la pregunta, en el IGAC encontramos toda la parte cartográfica a partir de los vuelos desde 1930, que son aerofotografías o estas vuelos ortofotogramétricos, no sé, no me acuerdo muy bien cómo se llaman, pero que están ahí, pero también es del siglo XX. Anterior, Barranquilla pues tiene la ventaja que es una ciudad del siglo XIX y bueno, las indagaciones no son tan profundas, pero también es muy escasa la documentación cartográfica que hay.
Lo que les decía, la invitación es que desde la Universidad del Atlántico, el Grupo de Investigación Taller de la Ciudad, estamos liderando el proceso y bueno, invitados todos, incluso habíamos hablado con Germán, yo no he estado muy activa en la red, pero he estado detrás, aunque no parezca, y me entero de todo y siempre dispuesta a apoyar, es que hagamos un atlas de las ciudades colombianas. Entonces podríamos arrancar Barranquilla y de pronto el ejercicio continuarlo con las ciudades colombianas, también teniendo criterios generales de clasificación de estos documentos. Listo, muchas gracias, Marcela. A propósito, hay una pregunta que podrían responder que hace Bernardo Palacio y dice, ¿ese ejercicio de atlas histórico se ha realizado con algunos otros centros urbanos de Colombia? Pues ahí podríamos, si quieren los invitados o también entre el público también. Yo sé que hay personas que conocen pues otros atlas, entonces si quien quiera responder puede levantar la mano o adelante. Ciertamente el de Medellín. Es que tuvo un formato en planos grandes y un folleto que los tenía en pequeño. Que lo hizo Verónica Perfetti con Roberto Luis. Roberto Luis, sí, señor. Sí. Ese es digamos, es una buena colección, está construida básicamente con estos mismos criterios. Ese folleto acompañaba una caja porque se imprimieron en tamaño grande esos planos. No conozco otras experiencias, además de la de Medellín. Y Luis Fernando, si nos puedes complementar un poquito, si quieres hablar algo de ese atlas o el otro de cartografías del Bicentenario, pues que no eran solo de Medellín, sino ese otro que también hicieron César Lenis, ese, no sé, pues o algo de cartografías de Medellín nos podrás decir. No, sí, realmente ese trabajo pionero de Roberto Luis Jaramillo y Verónica Perfetti, con esa docena de planos facsimilares, marcó un hito muy importante, porque pues de ahí se fueron derivando, digamos, complementaciones a una cartografía que se desconocía. Pero yo podría aseverar también que lo que ha dicho Luis Carlos ayer y señaló Germán hoy, hay que enfatizarlo. Toda esta cartografía ha generado una fiebre por los planos, pero no por una interpretación adecuada de los planos. Entonces hay una serie de reproducciones y un empobrecimiento de la lectura. Y sobre todo ese empobrecimiento de la lectura es sobre los silencios y los vacíos. Se ha entendido como la conformación urbana lo incluido en el mapa, pero no lo excluido del mapa. Y entonces pareciera que no hubiera, digamos, procesos de poblamiento diferentes a lo que delimitó, por ejemplo, los perímetros urbanos, o grandes equívocos de convertir representaciones pictóricas en representaciones topográficas o una realidad real que es simplemente un imaginario de una persona. Por ejemplo, no existe texto de historia urbana que no coja los planos del maestro Giraldo, el artesano de 1790 y 1791 y lo interpreten como una realidad y reproduzcan un mito del Medellín endamero colonial que no existió. Entonces ahí hay que poner mucho cuidado en ese aspecto. Hay unos trabajos que hizo el Banco de la República en la década del 90, del cual yo participé con el trabajo del Chocó. Chocó la cartografía histórica, que no es no es cartografía urbana, pero que incluye un capítulo de cartografía urbana. Es decir, el tema que hizo el Banco de la República con las seccionales, porque se hicieron del Tolima, se hizo de otras regionales, Creo que como de Antioquia, del Tolima. Creo que yo vi algo de Tunja también. Y ahí se incluye un tipo de cartografía que sirve como fundamento para el análisis de los procesos urbanos de esas pequeñas ciudades que Germán
clama y que es necesario para poder entender los procesos urbanos. Por ejemplo, nadie se interesaba o nadie pensaba que una ciudad como Quito, en medio de la selva, pudiera tener una planificación o un plano futuro de ciudad que en los años 20. Entonces yo creo que se encuentra uno con más de una sorpresa al leer esa cartografía histórica que se hizo en esas exposiciones regionales del Banco de la República, que fueron trabajos también de la década del 90 del siglo pasado. Sí, aquí quería complementar por ejemplo, una duda que yo tenía con respecto a la cartografía de Cali, porque yo tenía o encontré un documento en una época, estaba haciendo mi tesis doctoral sobre Bogotá Futuro, y bueno, y Cali Futuro tenía un recorte de periódico en donde hablaba del plano de Cali, ¿no? El plano de Cali Futuro, que él lo entregó. Pero son esas cosas que pasan, ¿no? Que lo entregó, pero nunca apareció. Entonces estaba esperando la publicación del Atlas a ver si aparecía el plano, pero veo que no apareció. Entonces son esas cosas que, pues, que nosotros los investigadores a veces nos preguntamos y que con estos Atlas nos ayudan a resolver muchísimas preguntas. Aquí quisiera aprovechar porque hay una persona que dice, y eso me ha pasado, que dice que pues el Atlas le ha servido. Nosotros hemos tratado con Germán de proponer un Atlas que fuera digital para tener estos planos mucho más fáciles de manipular. Yo tengo algunos en alta resolución y bueno, hay colegas que me los han pedido y se los facilito con mucho gusto. Puedo facilitarles los planos que tengan alta resolución, entonces voy a dejar mi correo pues para los que necesiten. Pero también les propongo algo, pero necesito que Eulalia me regañe, y es que como encontramos una versión en baja de todo el Atlas, subirlo a la página de la red. Yo sé que se me va a olvidar, entonces por eso el regaño. Es urgente porque existe esa versión en baja y bueno, yo creo que ya los derechos, si se sube que le echen la culpa a Marcela, entonces no hay ningún problema. Entonces, pero fíjense Germán y Marcela, que hay un asunto allí de lo que veamos ayer y lo que vemos hoy, y es que el acceso libre a la información va siendo un criterio importante que debe ser el camino hacia donde nos dice Luis Fernando. O sea, no solamente ver y representar el mapa, sino saberlo leer, ¿no? Y leerlo, pues necesitamos tener el acceso. De ahí que nosotros decíamos, tener el Atlas digital es importante, pero también tener el código QR de cada mapa o de cada plano es también importante, porque eso nos permite un mayor ejercicio de acercamiento al mismo. Pero yo creo que hay algo que también nos está mandando Anthony. Venga, los repositorios están. Yo creo que la red se va a ir convirtiendo de alguna manera en esta una de sus tantas líneas de trabajo, también en estos vínculos, y para eso es la red. Creo que desde ese lugar me siento muy agradable. Muchas gracias. Sí, porque lo que podríamos hacer es coordinar para los planos que yo tengo en alta, subirlos, los que tienen acceso libre, o solicitar los permisos, porque nosotros tenemos, digamos, que los determinados qué planos son de cada archivo, solicitar los permisos pues para consultas o usos académicos, y ya el que quiera publicarlo o algo así que haga la gestión. Perfecto, no, seguro ayer vieron que Sebastián mostró que en la página en la página de la red hay un ítem de biblioteca, eso está en construcción, y entonces en la medida de que recibamos las contribuciones, y eso sería maravilloso, pues tener ahí esos repositorios y esos listados. Y bueno, Germán, te voy a recordar después. Por aquí hay una pregunta de Mario Fonseca para Germán. Dice: doctor Germán, usted exponía el caso de que Chapinero existía mucho antes de ser representado en un mapa. ¿Por qué cree usted que esto ocurría? ¿Qué otros casos de este mismo tipo conoce? Entonces... Yo creo, pero es una interpretación en estos momentos, pero es que estuvo por fuera hasta que se crearon las condiciones y los mecanismos, el tranvía, los caminos, el recorrido. Pero aún un bogotano en los años 1960 que vive en Chapinero es un chapineruno. Y muchos de los abuelos de los bogotanos hablaban perfectamente de voy a Bogotá cuando se vivía por fuera. O sea, hay una clara noción en el habitante de que estaba por fuera.
Entonces yo creo que la forma como se van incorporando al casco antiguo, al casco, que es antiguo hoy, pero a lo que era, es un fenómeno que es apenas normal. Hoy los centros de la ciudad eran el total de la ciudad en los siglos anteriores. Entonces, ese paso de ser la totalidad de la ciudad a ser el centro genera estos fenómenos. Pero es muy interesante constatar que la representación va después de la conformación del lugar como tal. ¿Y cómo se expresan? Uno encuentra ya en documentos o en otras representaciones que se han encontrado cómo se habla de Chapinero como si fuera de otro mundo. Es perfecto, allá hace sol, en Bogotá hace frío, y kilómetros de distancia, el mismo frío de Chapinero es el del centro, pero esto era limpio, esto era sano, esto era puro. Eso está amarrado también a un entender el espacio, y por supuesto también a una estrategia de venta de suelo de tierra. O sea, se decía que eso era perfecto porque estaban vendiendo lotes. No podemos olvidar una cosa con la otra, y es cómo se va armando ese mundo. Gracias, Germán. Por aquí Enrique respondía sobre el plano futuro de Cali, y él dice que existe, que el que hizo Brunner en un archivo privado y no permiten el... Enrique, habla vos. Sí, no, Y es para señalar que el que fundó Por favor. el Departamento de Arquitectura de la Universidad del Valle, el señor Jaime Caicedo, sobrino de Mario de Caicedo, desde el plano que mostraron ahora en el Atlas, fue discípulo de Brunner en Bogotá, estuvo en Bogotá, está reseñado pues en libros escritos aquí por gente que estoy viendo, y Caicedo lo trae a Cali, le hacen el contrato para el plan, está el acuerdo y está el acuerdo donde se adopta el plano, pero el plano no está, el plano lo tiene Caicedo en su casa y pues no se puede, o no se ha podido consultar, no está Y de acceso porque público. nosotros también hicimos un acercamiento, uno de los planos del Atlas, lo tienen en su casa, colgado en la sala, pero sí nos permitieron por lo menos acceder a él. Lástima, porque este tipo de planos pues son importantísimos. Encontramos nosotros planos que les seguimos la pista, que alguien hace siglos los sacó de las oficinas, por ejemplo, de la municipalidad, porque encontramos crónicas donde decía está colgado, no sé qué, el plano. Luego ese mismo plano lo corroboramos con algunos planos que pasaron de manos de los funcionarios en el siglo XIX, se los llevaron para sus casas o algo así, y luego aparecieron en subastas públicas. Menos mal, algunos de ellos fueron comprados por colombianos y están otra vez en el país, en sus casas, pero nos permitieron hacerles copias. No sé si se pueda gestionar algo con él. Bueno, no sé si por aquí no veo más preguntas en el chat, no sé si alguien más quiera hacer una pregunta, algún otro comentario. Bueno, yo quisiera decir, bueno, ya llegando igual ya al final, ¿no? Porque ya pronto van a ser las 7 y llevamos aquí ya una larga jornada en este segundo día de nuestro encuentro, que me parece muy importante la propuesta que hace Marcela, y ojalá que de aquí, pues, o lo ideal es que estos escenarios, y ya que hay como una representación de todo el país, podamos ir como construyendo esa metodología, como lo decía el día de ayer el profesor Luis Carlos, de código abierto, ¿cierto? Y con acceso libre a la información para poder ir compartiendo y además ir construyendo ese texto, ojalá digital, de Atlas Históricos de Colombia, ¿no? Sería pues como un ideal de nuestra red. Yo creo que pues podemos ir como dando pasos en ese sentido, y bueno, con Eulalia y los compañeros hablábamos en otra ocasión. Normalmente en los encuentros previos que hemos tenido siempre teníamos como un espacio para hacer como
una especie, una suerte como de asamblea, ¿no? Que servía más como a modo de propuestas, de cómo nos vamos organizando, de qué queremos hacer de este espacio de la red. Y yo siento un poco que aquí están saliendo como estas iniciativas que las podemos ir recogiendo y que más adelante habíamos pensado en citarnos nuevamente virtualmente y ir poniendo como esto ya sobre la mesa y sacando ideas en limpio y de pronto ir generándonos una agenda, ¿no? Ojalá podamos marchar en medio de todas estas dificultades que estamos viviendo y del trabajo pues que todos tenemos, pero sin lugar a dudas, una de las riquezas que tenemos es que todos los que estamos aquí es porque lo hacemos por gusto, ¿no? Y pues por la pasión que tenemos por estos temas. Y bueno, hago esa propuesta y un poco como para que más adelante lo sigamos, o sea, como que no lo perdamos de vista, ¿no? Muchas gracias, Eulalia. Gracias, Sebastián. Sí, no, y yo quería recordar también algo que decía Luis Fernando, pues que así como es importante que avancemos en esa recopilación, en esa organización, ojalá en acceso abierto, también pues que es importante avanzar como en el análisis crítico, en el uso de esos planos, que yo creo que aquí entre todos también tenemos mucho que aprender y que aportar, ¿cierto? Porque necesita uno también ciertos conocimientos técnicos, pero también pues como del contexto, de cruzar con otros documentos. Entonces yo creo que la invitación de la red y de compartir estas experiencias puede ser como en esos dos sentidos. También pues quedamos pendientes de programar la asamblea, los estaremos invitando, y antes de despedirnos quería recordarles la programación de mañana. Mañana vamos a tener en todos los encuentros de la red, también hemos querido dejar un espacio para compartir investigaciones que están en curso. Ha sido muy fructífero para muchos de nosotros tener esos espacios. En mi caso, por ejemplo, la tesis de doctorado, la red fue, o sea, sin ustedes no hubiera podido terminar la tesis, entonces eso creo pues que es un espacio muy enriquecedor para todos. Entonces recordarles, tenemos 3 bloques. Mañana empezamos a las 2 porque son más presentaciones. A las 2 tenemos la ponencia de las ciénagas de Valladolid Morelia a través de la cartografía histórica de Carla Díaz Naranjo. Luego tenemos la intervención de Marcela Cuellar, otra vez Reducto de San Francisco y Reducto de San Carlos, fuertes de campaña de la Reconquista de la Nueva Granada. Tenemos también a Orlando de Ávila desde Cartagena, clientelismo, desarrollo comunitario y la ciudad informal en Cartagena durante los años del Frente Nacional. Ese es el primer bloque. El segundo bloque, que está sobre todo centrado en Pereira y en Santander, pues en ciudades intermedias, la ponencia del papel de la Universidad Industrial de Santander en el desarrollo urbano de Bucaramanga, 1948-1970, de Jessica Pedraza, los retos de construir vivienda para la clase media, el barrio de las Terrazas de Bucaramanga, de Vladimir Sánchez y Miguel Cuadros, que creo que por ahí también nos han estado acompañando, las primeras fuentes de agua en Pereira, con Alonso Molina, y John Jaime Correa y Gabriel Zamacá de Aldea Pausada Indecisa, Orbe Tentacular, Gestión Política, Conmemoración y Proyectos Urbanos en Pereira, 1947-1963. Y en el tercer bloque tenemos 3 ponencias como dedicadas a Bogotá, una de Adrián Uribe Las Nieves, 1893, otra de Adriana María Suárez, Bogotá en perspectiva histórica, reconstruyendo el método de investigación de Carlos Martínez Jiménez, y después de Enrique Martínez Ruiz, las cédulas catastrales como fuente para la historia urbana de las ciudades colombianas, el caso de los inmigrantes judíos en Bogotá, 1920-1970. Entonces también pues mañana tenemos otra jornada que seguramente va a estar muy interesante. De nuevo agradecemos pues a todos los expositores del día de hoy, a todos los participantes, tuvimos también muy buena asistencia, entonces no, muchísimas gracias. Hasta luego y gracias. Perfecto, muchas gracias también. Todos, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Enrique. Gracias. Un saludo. Eso es todo. Bien, hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego. Anthony. Que estés muy bien.